Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi equipo está conformado por Brenda, David y una servidora. Vamos a presentarles el tema de pruebas y ensayos para efectos citotóxicos. Hola, ¿qué tal? Antes de pasar a las pruebas y ensayos para efectos citotóxicos, debemos de comprender dos conceptos fundamentales para facilitar la comprensión del tema, lo que sería viabilidad celular y citotoxicidad. La viabilidad celular es la proporción de células vivas y funcionales existentes en una población celular. Como el texto lo dice, pues son la cantidad o la densidad de células vivas que hay en cierta población celular. El otro concepto es citotoxicidad. Bueno, cuando hablamos de citotoxicidad nos referimos como la alteración de las funciones celulares básicas que conlleva a un daño que puede ser detectado, hablando a nivel celular. Entonces, cuando juntamos estos dos conceptos y hablando de las pruebas que se le hacen para medir el grado de citotoxicidad en una población celular, lo que estaríamos midiendo o comparando sería lo que es la viabilidad celular. Entonces, las pruebas que van a explicar mis compañeras a continuación es el ensayo del MTT y la captación de rojo neutro. Ensayos de MTT. El MTT es un compuesto que pertenece a la familia de las sales de tetrasolio. Este es soluble en agua y con un color amarillo. El ensayo se basa en la reducción metabólica del MTT realizado por la enzima mitocondrial succinato deshidrogenasa. Al reducirse, el MTT se convierte en un compuesto de la familia de los formazanos, de color violeta e insoluble en agua. Para cuantificarlo, se suele disolver en un disolvente orgánico, como el dimetilsulfóxido, y se mide su color mediante el A570. Este método ha sido muy utilizado para determinar los posibles efectos citotóxicos de un agente sobre líneas celulares, tumorales o cultivos primarios de células normales. La cantidad de células vivas es proporcional a la cantidad de formazán que se produce. Ensayo de captación del rojo neutro. Esta es una medida de la toxicidad de un compuesto a corto o largo término determinado por la liberación de un colorante, el rojo neutro, debido a la pérdida de la viabilidad celular. Está basada en el hecho de considerar que un compuesto es citotóxico independientemente de su mecanismo de acción. Se interfiere en el proceso de división y multiplicación celular. Ello conlleva a una reducción de la velocidad de crecimiento celular, reflejándose en el número de células presentes en el cultivo. El grado de inhibición del crecimiento relacionado con la concentración del compuesto que se evalúa es un índice de toxicidad. El rojo neutro es captado por las células, específicamente por los lisosomas y endosomas, y en la medida de que la célula pierde la viabilidad por la acción de un compuesto que se evalúa, se libera al medio el colorante, pues solo las células viables son capaces de retener el colorante en su interior. Seguidamente se determina la cantidad de rojo neutro que permanece después de la exposición dentro de la célula y calculada la concentración que produce la inhibición del 50% del crecimiento celular. Las células deben ser conservadas en condiciones de esterilidad en nitrógeno molecular líquido a menos de 190 grados centígrados. Al usarlas deben ser sembradas en frascos de 75 centímetros cuadrados y recuperadas de la exposición a la tripsina. Todo el proceso se realiza a la lectura de la absorbancia de cada poroso a 500 nanómetros. Los valores de absorbancia deben oscilar en un rango de 0.2 a 1 para dar una correlación adecuada entre el número de células presentes y la densidad óptica observada. Se plantea que se deben evaluar hasta 6 concentraciones del compuesto, alcanzando una concentración de 1000 microgramos sobre mililitro o hasta el límite máximo de la solubilidad del producto en el mismo.
Si es alcanzada esta concentración y no se observa toxicidad, entonces resulta necesario aumentar el rango de concentraciones hasta 100.000 microgramos sobre mililitro o hasta la máxima concentración soluble del compuesto en el medio. Es necesario tener en cuenta que ese producto que se evalúa precipita en el medio de cultivo. Estos resultados deben ser descartados. Deben utilizarse en el ensayo un control de medio, un control de solvente y es recomendable un control positivo. Bajo condiciones controladas, debe asumirse que no hay salida de rojo neutro. La densidad óptica, la DO, obtenida se toma como índice de la cantidad original de rojo neutro presente en el cultivo. El cálculo del porcentaje de inhibición del crecimiento celular se realiza utilizando la siguiente fórmula. Porcentaje de inhibición es igual a 100 menos la DO por T sobre DO por C por 100, donde el DO por T es la densidad óptima del cultivo después de la exposición a una concentración de la sustancia que se evalúa, y DO por C es la densidad óptima del cultivo controlado en la cual no debe haber salida de rojo neutro. Para presentar los resultados se realiza por lo general un gráfico donde se exponen las concentraciones evaluadas y el porcentaje de inhibición del crecimiento. A partir de este gráfico serán calculadas las concentraciones que producen el 50% de inhibición del crecimiento celular, CI50. Estas concentraciones serán expresadas en microgramos sobre mililitro. Además, debes realizar un análisis estadístico de los resultados, comparando los resultados en el control del medio. Por nuestra parte, ha sido todo. Gracias. Referencias bibliográficas y fuentes de consulta. Agradecimientos especiales al maestro en ciencias José Héctor Zavala Gómez, profesor de la asignatura de toxicología.